¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, aquí en Portada, en el horario estelar de Canal N. Hoy la presidente Fujimori prestó declaraciones y habló acerca de varios asuntos, pero de dos que queremos resaltar acá. Uno tiene que ver con las facultades legislativas y después otra intervención suya a propósito del pedido que existe para que indulte a Alejandro Toledo. Vamos a ver estas dos intervenciones. Yo pienso que la próxima semana debe estar presentándose este proyecto de ley. Han habido retrasos en lo que significan los nombramientos de, por ejemplo, los viceministros, ¿no? Todavía han habido algunas trabas burocráticas que estoy segura que se van a ir resolviendo en las próximas horas o en los próximos días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley. Presidente, estamos en vivo. Primero quiero enviar mi sentido pésame a la señora Elian Carp. Entiendo que ha fallecido su señora madre. Le envío un saludo fraterno. Con respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, esto se va a evaluar con dos tipos de análisis. Uno, un carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria. Se tiene que establecer, ¿no?, a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, y estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente. Presidenta Fujimori, ¿cuándo se va a presentar? De otro lado, una noticia de corte o de relevancia política considerable que hemos conocido en las últimas horas es que el Juzgado Penal Unipersonal de la Libertad ha condenado al líder del partido Alianza para el Progreso, ex gobernador regional y candidato presidencial César Acuña Peralta, a 1 año y 6 meses de prisión suspendida por la comisión del delito de violación a la libertad de trabajo. La resolución judicial, que en realidad fue emitida el 20 de mayo del 26, determinó que durante su última gestión en el gobierno regional de la Libertad se incumplió con una sentencia laboral que ordenaba el pago de 88.525 soles a favor de una docente jubilada representada por su hijo tras su fallecimiento. El monto correspondía a una bonificación no percibida a causa de un error de cálculo de la entidad regional. Esto es lo que dice sobre esta materia Perú 21, que es la nota que estoy leyendo directamente. Pero en fin, esa es la noticia. 1 año y 6 meses de prisión, pero suspendida. En fin. Bien, vamos con nuestra primera entrevista ahora y estamos en compañía del senador de la bancada de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri. ¿Cómo está, señor? Un gusto. Señor Giampietri, Calisto Giampietri, perdón. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto recibirlo. Bien, mañana hay reuniones importantes, tanto en lo que concierne a la Cámara de Senadores como a la de Diputados, a propósito de la conformación de las comisiones. Sí, el día de mañana los voceros se van a reunir para determinar qué asignación de comisiones van a qué partidos, ¿no? Hablando de las presidencias y después se ven los integrantes de la comisión también, ¿no? Es decir, ¿la cantidad de integrantes de cada comisión ya está definida? Tengo entendido que todo eso el día de mañana se va a cristalizar. ¿Incluso cuántos? Así es. ¿Cuántos y quiénes? ¿Cuántos y quiénes? ¿Y quién la va a presidir? ¿O qué bancada? ¿Qué organización política? Claro, no vamos a bajar a las personas. El congresista en particular, sino... Así es. Es la asignación al grupo político o partido político, ¿no? Ajá. En algunos casos entiendo que hay todavía oscilación sobre la cantidad de comisiones que se van a crear. En el Senado existe la duda de si 7 o 9. No. En el Senado solamente son 7 comisiones ordinarias. Ajá. Así es. Porque he visto algún cuadro donde... A ver, vamos a ver el cuadro que tenemos. Dice, repartición de presidencia de comisiones, Cámara de Diputados primero, 16 comisiones. Ahí tienen Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. B, Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos,
modernización de la gestión del Estado y Contraloría, economía, banca, finanzas e inteligencia financiera, educación, cultura y deporte, energía y minas. Hay más, me imagino. Justicia y derechos humanos, inclusión social, familia, mujer y pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, producción, comercio exterior y turismo, medio ambiente y sostenibilidad, salud, trabajo y seguridad social, infraestructura, vivienda y transportes, ciencia, innovación, tecnología y sociedad digital. Eso es todo, ¿no? ¿O todavía hay más? Ahí vemos lo del Senado. Entonces, en el Senado hay Comisión de Constitución, Reglamento de Relaciones Exteriores, Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, de Asuntos del Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, Comisión en Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría, Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muy bien, pues esto cómo se define, digamos, se proponen distintas conformaciones y eso se vota en la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces se define dependiendo del peso específico que pueda tener cada partido político. Cada portavoz representa a la cantidad de votos. Pero en adición a esto existen 3 comisiones más que son comisiones que no son ordinarias, ¿no? Que son la comisión una es la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Procedimientos Especiales, que es la que tiene que ver los nombramientos de las autoridades, y la Comisión de Inteligencia, ¿no? ¿Y esas son mixtas? Esas son, no, también son en el Senado. Pero ¿Son solamente del Senado? Solamente del Senado, pero okay. No son comisiones ordinarias, sino son comisiones no legislativas, ¿no? Ok. Y se asigna cantidad de comisiones en proporción a la cantidad de senadores que componen, que tiene. Así es, cada partido en la bancada. Digamos, por ejemplo, en el caso del Senado, entendemos que la mayor cantidad de comisiones le va a corresponder a Fuerza Popular. Sí, pero no es mucha la diferencia, porque al final son 7 comisiones. Son 7, pero como y son 3 6 partidos políticos. Sí. Entonces tenemos un partido político que va a tener 2 y cada partido político debería tener 1 y ahí están las 7 comisiones, ¿no? Y por otro lado, por cuerda separada se ve el tema de las comisiones no legislativas. No entran en esa misma... No, es en otro estadio. En otro estadio. Ese mismo sorteo, digamos. No es un sorteo. No, ya sé. Pero bueno, al final se llegará a un consenso y se asignarán las diferentes comisiones dependiendo de la densidad que tenga cada bancada. ¿Se piensa que se va a llegar a un consenso o se va a llegar Yo creo que sí, al final vamos a tener que llegar de una u otra manera, bueno, ya sea por consenso o por votación, al final tiene que definirse de todas maneras. Al final tiene que definirse, pero son dos escenarios diferentes, ¿no? Claro, son 2 escenarios diferentes. Sí. En cualquier caso, en el Senado, como están 30-30 las fuerzas, el voto dirimente lo tiene el presidente. En el caso de que se llegue a este escenario de 30-30, el voto dirimente lo va a tener el presidente. Pero esperemos que no lleguemos a esto, ¿no? Yo creo que vamos a tener un consenso que va a ir más allá de tener que apelar. ¿Ve usted ese ánimo Sí, porque al final las comisiones son rotativas, todos los años van a ir cambiando y este año le tocará un partido, el próximo año le tocará otro y así. No es tan difícil de... ¿Ustedes en Renovación Popular a qué comisión aspiran? Eso lo va... ¿No lo han definido todavía? No, bueno, hay diferentes opciones, dependerá de la negociación. No me gusta usar el término negociación, sino el consenso que se logre. No, pero negociación no tiene nada. Bueno, siempre y cuando digamos, ¿no? Encima de la mesa no hay ningún problema al respecto, claro. ¿no es cierto? Pero ya veremos el día de mañana. Sí. Y sin embargo es previsible que las más deseadas sean las de Constitución, las de Economía. Sí, pero al paso que vamos y con la cantidad de partidos políticos que existen y la cantidad de comisiones que existen, yo creo que varios van a rotar por diferentes comisiones, porque el próximo año le tocará a otro partido y así sucesivamente. Pero muchas veces los mismos partidos, cambiando de persona, es posible, sostienen la comisión. Es posible. Pero bueno, veremos qué cosa es lo que pasa. ¿No? En diputados, que es una realidad que usted ve un poco más de lejos. No es que la vea de lejos, sino es otro ecosistema, ¿no? Yo no quisiera... Es otro generar ruido en un ecosistema en el cual yo no soy parte, pero también, bueno, hay una diversidad de comisiones ahí que de una u otra manera tienen que satisfacer en el porcentaje de su composición, ¿no? Pero, digamos, si se mantiene
coalición que llevó a la presidencia, a la actual mesa directiva, parece que podrían, si es que eso fuese así, digo, escoger más bien en la coalición de izquierda las comisiones que les parezcan pertinentes y dejar para Fuerza Popular y Renovación lo que queda, lo que queda del día. Bueno, yo no diría lo que queda, porque al final todas las comisiones tienen su peso específico en el tema que tienen que llevar adelante, pero de una u otra manera veremos cómo se comporta esta coalición, que dicho sea de paso, ellos dijeron en más de una oportunidad y lo han sostenido, que esta coalición se formó detrás de la presidencia o tentar la presidencia de la mesa. No sé si se sostendrá o quiénes estarán en esta nucleándose alrededor de las mesas, porque son diferentes comisiones a las que hay que apelar. Entonces hay variopinto escenario ahí que al final me imagino que la sola situación de la senadora Robles debe haber generado algún tipo de desentendimiento es posible, no lo sé, filas, ¿no? Es posible, no lo sé. Lo que sí sabemos es que fue sancionada pues, a priori, sin una investigación. Sí, han suspendido para investigar. Y ha generado ahí un ruido medio complicado dentro de la bancada, pero al final ese es un tema propio de cada bancada y tendrán que desarrollar su malestar entre ellos mismos, ¿no? ¿Qué piensa de la situación a propósito de problemas con tal o cual congresista del diputado Pérez y la circunstancia que ha desatado? Sí, más allá de la especificidad del problema, yo creo que ya generar este ambiente difuminado de la actuación de un representante del Congreso, flaco favor le hace al partido político, punto número uno, y segundo, está dañando considerablemente la imagen del Congreso de la República, el Poder Legislativo en general, que de una u otra manera te estamos tratando de recuperar. Entonces, yo creo que el comportamiento de un congresista, ya sea senador o diputado, no puede poner en tela de juicio la majestuosidad que debería tener el Congreso, ¿no? Yo creo que es un error superlativo lo que ha hecho este señor y debe hacerse una investigación y llegar hasta el fondo de lo que ha sucedido y tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Pero error es la versión, digamos, generosa, porque un error es cuando uno se equivoca, cree que suma 2 más 2 y cree que el resultado es 5. No. Pero si uno va con dolo a hacer algo que sabe que eso no es un error. Pero no deja de ser un error tomar asumir una conducta de esa naturaleza, ¿no? Y más aún si está haciéndole un daño superlativo al sistema. Eso, sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Cuándo se instala esta comisión que usted menciona, que sería la de ética? Que no forma parte. Bueno, primero tienen que determinarse quiénes van a ser los integrantes y ahí inmediatamente se instalan. Y me imagino que este será uno de sus primeros asuntos. Supongo que sí, bueno, eso está bajo el espectro de la Pero Cámara no parece de Diputados. haber en la propia bancada y el propio partido de Juntos por el Perú un ánimo muy severo respecto a este problema, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el daño que se ha hecho al Congreso es irreversible, ¿no? Y yo creo que deberían actuar en consecuencia. Pero no da la impresión, es lo que digo yo. Bueno, ese es un tema para comenzar que se va a tocar en la Cámara de Diputados y al final es el pueblo peruano el que juzgará cuál es el actuar de la Cámara a través de la decisión que se tome, ¿no? Y ya que de ánimos hablamos, ¿cómo percibe usted el ánimo de las bancadas de izquierda a propósito del pedido de facultades extraordinarias que se viene? Bueno, yo he visto diferentes pronunciamientos de diferentes personas que ya niegan per se la posibilidad de no sé qué me van a pedir, pero voy diciendo que no. Y entonces, esto es algo como criticar el discurso del presidente sin haberlo escuchado, porque se pararon y fueron, ¿no? Entonces yo creo que eso no es lo que el Perú quiere de un Congreso en cualquiera de las dos cámaras reflexivo y que esté tomando las cosas con la debida seriedad y el peso específico que tienen, ¿no? El Perú no se merece una actuación reactiva solamente de improntus generado por
un direccionamiento político animadversivo hacia el otro lado, ¿no? Si nosotros mantenemos esta tendencia de generar dos espectros diferentes que van paralelos entre sí como dos curvas asíntotas que no se cruzan hasta el infinito, sí, y no vamos a hallar a ninguna concurrencia en ningún punto de la curva, claro, sí. Entonces al final vamos a seguir dando la vuelta y la vuelta, tratando de mordernos la cola y no vamos a llegar nunca. Y eso no creo que deba ser la forma en la que debemos de afrontar los problemas en el Perú. Insisto con la pregunta, ¿usted ve ánimo en esas bancadas de...? Mira, yo creo que me imagino que son caso y caso, sí, digamos, no podemos hablar de justo eso quería 74 tocar. diputados. Así es. Sí. Yo creo que justo ese es el tema que yo quería tocar. Yo creo que acá tenemos que ver la capacidad que va a tener la mesa directiva para poner los temas de agenda de manera tal de encontrar puntos de concurrencia más allá de puntos que nos disocien de arranque en la discusión, ¿no es cierto? Y si ponemos puntos que nos confluyen de una u otra manera, vamos a sumar en una dirección, independientemente de los diferentes estilos que puedan tener cada uno, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener la suficiente madurez política como para poder llegar a esto. Ojalá que las bancadas de uno u otro lado lleguemos a esa madurez política a la que hago referencia, ¿no? ¿Se ha reunido usted con el ministro de Defensa, con el nuevo ministro de Defensa? Sí. El 30 de julio se reunió con Rafael Belaúnde. Sí. ¿Se reunió deliberadamente o fue un encuentro en alguna...? No, fui a buscarlo a su despacho. ¿Fue a buscarlo? Sí. Ahí tenemos la foto. Ahí está, sí. Fui a buscarlo a su despacho, llevándole algunas ideas e inputs que yo creo que se deberían de hacer en el esfuerzo de trabajar con el sector defensa en una dirección determinada, ¿no? Además tenemos que entender cuál es el rol del ministro de Estado en cualquier despacho, no solamente en el despacho de defensa. Pero en el despacho de defensa tenemos un componente adicional que dentro de los diferentes ministerios que existen en el Perú, el Ministerio de Defensa descansa en su operación en tres instituciones jerarquizadas, estructuradas, acendrada estructura, que de una u otra forma tienen procedimientos claramente establecidos, cultura organizacional claramente definida, que más allá del político que en este momento le toque ser el nexo entre el Ejecutivo o entre la Presidenta de la República y el ente castrense, ellos tienen sus procedimientos claramente definidos, independientemente de quién sea el ministro. Entonces, yo creo que hay que dejar que de una u otra manera trabaje el ministro y trabaje el sistema, y los dos se encuentren la confluencia para poder sacar adelante, porque lo importante acá es la decisión política, y eso ¿No es lo que usted, transmite. entonces, de los que piensa que un ministro de Defensa tendría que provenir necesariamente de las canteras? No, hemos tenido varios ministros de defensa No, yo sé que hemos tenido, pero le pueden haber parecido como también buenos o hemos malos. tenido varios ministros que han sido médicos y no necesariamente les ha ido muy bien en el Ministerio de Salud. O sea, yo Sí, no creo claro. que sea una condición sine qua non tener la especialidad exacta. Definitivamente, de una u otra manera, lo que nosotros queremos acá es generar un sistema que funcione en forma sinérgica con los otros componentes del Estado. ¿Y qué tipo de propuestas le llevó usted? Bueno, por ejemplo, tenemos una propuesta que estriba en el ordenamiento legal. La Fuerza Armada apoya a la Policía Nacional a solicitud de la Policía Nacional cuando ésta ha sido sobrepasada en su capacidad, y cuando viene la Fuerza Armada a ayudar en problemas de orden interno o a concursar con la Policía Nacional, ambas instituciones tienen marcos legales diferentes y están haciendo lo mismo. Entonces, yo no puedo hacer algo junto con usted con un marco legal y yo con otro marco legal. Entonces, estos son dos marcos legales que se tienen que armonizar, que son los decretos legislativos que regulan el uso de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional. Sí. Entonces, eso es un tema que yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, y hasta el día de hoy no se ha podido armonizar esto, y esto es importante, porque le da el marco legal a la gente para poder operar, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? que para mí es importante. ¿Está de acuerdo entonces con que las Fuerzas Armadas tengan un rol en la lucha contra el crimen
yo creo en que sí. en este contexto. Yo creo que no solamente la coyuntura. Fuerza Armada, sino todo el Estado tiene que tener este No, rol. ya, pero le estoy preguntando Pero específicamente. al momento de tener estamos dos hablando del actores, Ministerio de Defensa, sí. sí, al momento de tener dos actores que vienen de dos ministerios diferentes y van a hacer lo mismo y trabajar en el mismo problema, para comenzar tenemos que tener una cadena de comando que sea con un comando único y con un comando centralizado y una ejecución descentralizada. Y tú, para poder hacer una ejecución descentralizada en diferentes áreas, tienes que tener, partiendo, por ejemplo, de un sistema de comando y control que sea común a los dos, y en este momento no existe. Y la Fuerza Armada sí lo tiene. Entonces la policía tendría que entrar en este sistema de comando y control para que el trabajo del Estado sea más eficiente. ¿Y el ministro? Sistema de comunicaciones, sistema de transportes, sistemas logísticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y el ministro lo escuchó y recibió? Sí, por supuesto, tomó nota de todas las acciones que le he llevado. Este tema también lo hemos tocado, y bueno, y muchos otros temas, ¿no? A propósito, el ministro de Defensa, el señor Rafael Belaunde, ha prestado declaraciones relacionadas con la expulsión de algunos ciudadanos venezolanos, precisamente pertenecientes al Tren de Aragua y detenidos en el contexto de la comisión del crimen. Vamos a escucharlo. ¿Ok? Parte integral de la política de seguridad es tener control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional, y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país. Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad. El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en procesos, lo vamos a aprobar en el Consejo, y parte tendrá que ver también con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso de la Nación. ¿Esto le parece positivo a usted, me imagino? Bueno, lo que estamos viendo acá, de una u otra manera, primero, yo creo que hemos dado un paso adelante en donde estábamos antes, Sí. ¿no? Porque primero vemos a la Presidenta de la República al frente, liderando estas operaciones, ¿no? Tomando las decisiones políticas, que va mucho más allá de lo que tuvimos antes, que teníamos una Presidenta de la República que decía, bueno, yo mando pero no comando, y es problema el que está allá, pero no es problema mío. ¿No es cierto? Eso lo dijo la señora Boluarte. Y por otro lado, estamos viendo de una u otra forma la articulación de diferentes ministerios. Está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora falta sumarse a esa ecuación los otros sistemas o los otros integrantes del sistema de seguridad, como el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, estamos visualizando un trabajo más conjunto del Estado, y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Estamos yendo en la dirección correcta, hasta donde yo puedo ver en este momento. Definitivamente habrán que hacer algunos ajustes y seguir haciendo más eficiente el sistema, pero por lo menos en esa dirección estamos, ¿no? Finalmente quería mencionarle una intervención, un pronunciamiento, mejor dicho, de OMPE, que ha cuestionado el uso indebido del financiamiento público por dos partidos. Uno de ellos es el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, que ha utilizado fondos en la publicación de primero un taller literario y la publicación de un poemario de varios de sus integrantes, un poemario de corte romántico. Por supuesto están en libertad de hacer los poemas que les parezcan, pero no era para eso los fondos que se le destinaron. Pero también a Renovación Popular, por este libro que estamos viendo ahí en pantalla, que se llama Mi gallo es el chancho, y que pues tiene que ver con... se suponía que iba a ser la historia de Renovación Popular, y en realidad es un libro que habla del el vínculo o cómo conoció el periodista que lo ha escrito a Rafael López Aliaga, de ahí el título, ¿no? Es Francisco de Piérola.
¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, la ley de organizaciones políticas es clara y dice que se puede utilizar los fondos para temas que están relacionados a la formación investigación, y capacitación de militantes. ¿Y usted piensa que eso está relacionado con primero no he leído el libro, punto número uno, segundo no he escuchado tampoco el comentario o la observación de la OMPE, pero yo le estoy diciendo lo que dice la ley, ¿no? Sí. Que son para temas de formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario del partido, ¿no? Tendría que informarme un poquito más al respecto, porque la verdad de las cosas es que... Está bien, si no conoce todavía el tema, mal puedo preguntarle al respecto. Saliendo de acá me voy a informar, no se preocupe usted. Muy bien. Muy bien, muchas gracias al senador de Renovación Popular, Francisco Calisto Gianpietri, por acompañarnos esta noche aquí en A usted, Portada. muchas gracias. Pausa y regresamos. Trabajar en Shogan nos da muchos beneficios que van más allá de tener un trabajo seguro, con mejores remuneraciones. Tenemos muchos beneficios complementarios. La empresa nos da vivienda y el servicio de agua y luz. Eso, en la práctica, es un gran ahorro en servicios básicos. Además de nuestros sueldos, gratificaciones y servicio total de salud, tenemos beneficios económicos adicionales que llegan a superar los 39.000 soles por año. Esa es la gran ventaja de trabajar en una empresa responsable, que sí prioriza el bienestar de todas nuestras familias. Shogan Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, en Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al final del día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Muy bien, seguimos aquí en Portada y vamos ahora hasta el Congreso, donde está, por supuesto, Jimmy Chinchay, que se las ve ahora con una nueva conformación parlamentaria. Vamos a ver qué novedades tiene para nosotros. Hola, ¿qué tal, Mario? Así es. Bueno, mañana se va a realizar la primera reunión tanto de Junta de Portavoces para senadores como para diputados. Así son las cosas. Ahora, como tú mismo lo dices, tenemos nueva composición y demás. Entonces, 9 de la mañana ha sido citada la Junta de Portavoces de la Cámara de Senadores, 11 de la mañana la Junta de Portavoces de Diputados. ¿Qué es lo que van a ver? La conformación a nivel numérico nada más, es decir, cuántos integrantes le corresponde a cada una de las 6 bancadas que tiene este Congreso bicameral en cada una de las cámaras. Entonces mañana se van a reunir los voceros de las bancadas y los representantes de la mesa directiva, tanto de senadores presidida por Miguel Torres como de diputados presidida por Oscar Reto. ¿Qué es lo que van a determinar más adelante? Ese es el inicio, básicamente el número, y luego se convocará un pleno para ratificar esos números. Y luego se va a determinar a quién le corresponderá, quién presidirá cada una de las 16 comisiones en diputados y 7 comisiones en senadores. Es el número que le corresponde a cada una de ellas. Esto todavía estamos hablando de un segundo capítulo. Es cierto que hay bancadas que han mostrado su deseo de presidir por lo menos Constitución, que es la más vistosa, la más requerida por la importancia que tiene de parte de algunas bancadas. Lo concreto es que la primera elección le corresponde a quienes han obtenido el mayor número de votos, así que ellos tienen la primera opción para encabezar por lo menos las más importantes, así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. ¿Cuándo estarán empezando a trabajar ya las comisiones? Calculamos la tercera semana de agosto. Mario. Muy bien. Muchas gracias a Jimmy por esta información. Vamos a una nueva pausa y volvemos con nuestra siguiente entrevista.
El clima llega gracias a Isdin. Love Your Skin. Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cerovisión, elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. Trabajar en Shogan nos da muchos beneficios que van más allá de tener un trabajo seguro, con mejores remuneraciones. Tenemos muchos beneficios complementarios. La empresa nos da vivienda y el servicio de agua y luz. Eso, en la práctica, es un gran ahorro en servicios básicos. Además de nuestros sueldos, gratificaciones y servicio total de salud, tenemos beneficios económicos adicionales que llegan a superar los 39.000 soles por año. Esa es la gran ventaja de trabajar en una empresa responsable, que sí prioriza el bienestar de todas nuestras familias. Shogun Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Muy bien, ayer en Cuarto Poder se emitió un reportaje sobre el trabajo del equipo especial Lavajato en la Fiscalía, un reportaje que pone en evidencia pues que ese trabajo pues no fue en realidad el mejor. Vamos a escuchar o vamos a conocer un fragmento de ese reportaje y luego vamos a escuchar algo que ha dicho el titular del Ministerio Público, el señor Tomás Gálvez, que, como dice nuestro futuro invitado, que ya se los vamos a presentar, es algo inédito. José Luis Bernaola no era un alto funcionario ni un operador político. Durante 29 años trabajó como chofer de Pedro Pablo Kuczynski. De pronto, en 2019, su tranquila vida dio un giro. El exfiscal José Domingo Pérez lo acusó de lavado de activos y de ser parte de una organización criminal que suponía estaba conformada por el expresidente, la secretaria de este y él. Lo detuvieron preliminarmente y allanaron su casa. Para los fiscales, el chofer de PPK habría lavado $10.000 que supuestamente provenían de sobornos que habría recibido su jefe. José Luis Bernaola pudo acreditar con boletas y anotaciones que ese dinero era parte de los depósitos mensuales que hacía la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski para los gastos operativos de las casas del exmandatario. Nunca hubo prueba contra él. La Fiscalía no pudo acreditar su imputación. Pasaron 5 años hasta que el Poder Judicial ordenó se archive definitivamente todo proceso penal en su contra. La investigación de José Domingo Pérez, dice la resolución judicial, no tiene elementos suficientes que demuestren que el chofer de PPK podía conocer de dónde provenían los activos que recibía. Otra víctima de las cuestionadas investigaciones de José Domingo Pérez es el expresidente de la CONFIEC, Ricardo Briceño. Él arrastró durante 7 años el caso Cócteles por el simple sesgo de un fiscal que asumió que él era simpatizante fujimorista y que había persuadido a su gremio para apoyar una campaña política cuando él ni siquiera era presidente de la CONFIEC. Me acusa de haber engañado a todos los empresarios del Perú. Ya no son los $200.000 de Odebrecht, son $2.077.000 que dieron los empresarios del Perú de buena fe para una campaña de promoción de inversión privada y que yo, como soy fujimorista supuestamente, lo desvié.
A Ricardo Briceño lo investigaban por el presunto delito de lavado de activos. Su papel, según la Fiscalía Lavallato, fue variando. Inicialmente se le imputó haber prestado su vivienda para realizar los cócteles de Fuerza Popular. Lo más grave es que para el fiscal José Domingo Pérez, Ricardo Briceño habría solicitado dinero de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Por mis manos no ha cruzado $1. Yo no he tocado el dinero, yo no he firmado un cheque, yo no he hecho una compra, yo no he hecho un contrato. O sea, no hay dinero, porque el delito que dicen no existe. No solo enfrentó un proceso judicial, también cargó durante años el estigma de una grave acusación, los gastos de una defensa legal y la imposibilidad de retomar su vida. Un desgaste que terminó golpeando severamente su salud. Alberto Pasco Font es un economista con doctorado. Su delito, según el equipo Lavallato, fue integrar el Comité de Proinversión en la licitación de la carretera Interoceánica Sur en la gestión de Alejandro Toledo. Las propias delaciones de Jorge Barata y directivos del consorcio ganador confirmaron reiteradamente que Pasco Font nunca se coludió, no recibió un solo centavo. Pese a ello, fue condenado a 9 años de prisión suspendida mientras dure la apelación y al pago de una desproporcionada reparación civil. La lista no termina ahí. Vicente Silva Checa, el ex asesor de Fuerza Popular, fue detenido. Pasó por Piedras Gordas al ser investigado por el caso Cócteles. Se considera una víctima más de José Domingo Pérez. Vicente Silva Checa ha anunciado públicamente que denunciará a los fiscales que los indicaron de ser parte importante en el esquema del llamado pitufeo para blanquear los aportes de Fuerza Popular. Muy bien, y a propósito precisamente de la calidad de ese trabajo del equipo especial Lavallato, lo de calidad lo estoy diciendo con sorna por si eso no resulta evidente, se ha pronunciado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y ha dicho que el trabajo de ese equipo fue un fracaso y que no tendría problema en pedirle disculpas al expresidente Humala, que como ustedes saben ha sido excarcelado como consecuencia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y bueno, con mucha pena tengo que reconocer que el sistema de lavado de activos y especialmente el desarrollado por el equipo especial de fiscales encargados del caso Lavallato ha sido un total fracaso. La gran mayoría de casos que han investigado o que han llevado a cabo no ha llegado a buen puerto. Por ejemplo, el caso de la señora Keiko Fujimori, que el Tribunal Constitucional anuló el proceso señalando que el hecho imputado no era delito. La disculpa se le puede dar, claro, como parte del resarcimiento se le puede dar, incluso por resolución. Yo no lo podría hacer desde acá porque no sé el detalle ni cosas, ¿no es cierto? Pero, digamos, si solicita una indemnización, un resarcimiento, parte del resarcimiento, ¿podría ser una disculpa? Claro que sí. Bien, y el invitado al que nos referíamos es el abogado de Pedro Pablo Kuczynski y también de quien el señor Bernaola, que era su chofer. De José Luis, efectivamente. Es el señor Julio Midolo. ¿Qué tal, ¿Cómo señor está, Mario? Midolo? ¿Cómo le va? Me decía que esto es inédito. Sí. Bueno, es algo sinceramente sin precedentes, que responde a algo igualmente inédito, que es a una década de trabajo deficiente de un grupo de fiscales que han integrado este denominado equipo especial, que a la luz de los resultados que se vienen dando últimamente demuestra que el trabajo que han realizado no solamente es malo, sino que es arbitrario y que le ha destrozado la vida a muchas personas, no solamente políticos,
no solo ex candidatos, ex funcionarios de alto perfil, sino también a personas a su alrededor que no tienen absolutamente nada que ver, como el caso del señor José Luis Bernaola, como el caso de otras personas que han presentado también en el reportaje, que básicamente las han condenado a una muerte civil. No pueden tener cuentas en el banco, no pueden conseguir trabajo, y su vida se ha visto gravemente perjudicada. ¿Por qué no pueden tener cuentas en el banco, por ejemplo, el señor Midolo? Bueno, cuando el señor Midolo, no, perdón, el señor Bernaola. No, yo gracias a Dios sí tengo, por ahora. Bueno, en el caso de José Luis, por lo menos te lo puedo decir con conocimiento de causa, claro, él quiere ir a abrir una cuenta, él bueno, se dedica a realizar trabajos de conducción, básicamente, y quiere tener un yape para que le puedan pagar por estos trabajos esporádicos que realiza, y el banco simplemente no accede a abrirle la cuenta porque figura que tiene un antecedente de lavado de activos. Wow. Entonces, eso es algo tangible. Si tú postulas a un trabajo, van a ver tus antecedentes, van a ver que tú tienes un antecedente por haber sido investigado. Y eso solo se levanta si se termina de caer el caso. Si se termina en última instancia, con lo cual la Fiscalía tendría que renunciar a estos intentos que tiene de seguir insistiendo, porque mientras la Fiscalía no pare en esta insistencia, el caso no termina de ser archivado en última instancia y este antecedente siempre se mantendrá. Pero hay todavía en la Fiscalía elementos que insisten respecto de este asunto, por ejemplo. Sí, sin duda, y te doy un caso que tenemos aún pendiente de resolver. El de aportes de campaña del año 2011, recordarás, el expresidente Kuczynski, a raíz de una sentencia además favorable que tuvo una coprocesal suya en la Corte Suprema, la señora de la Puente, se archivó ese caso, se archivó el caso del año 2011. Exactamente la misma imputación la tenemos en el 2016, por la campaña del 2016, similar al caso del señor Ollantumala, campaña 2006 en campaña 2011. La imputación es la misma. Bueno, el Ministerio Público insiste y no quiere archivar el caso. La semana pasada hemos tenido aún diligencias, sigue citando gente a preguntarles lo mismo una y otra vez, y hay una actitud negacionista del Ministerio Público, además de que resistente a cumplir los lineamientos, ya no solo del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Suprema. Ya no podrá decirse que solamente este Tribunal Constitucional, que algunas voces pretenden cuestionar, sino la propia Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, ya dijo que estos casos de aportes de campaña no pueden ser tipificados como lavado de activos, pero pese a ello, sobre la base de la llamada independencia del Ministerio Público, muchos de estos fiscales se niegan a archivar los casos. En disonancia con las cosas que está diciendo el titular de la Fiscalía del Ministerio Público. Así es, así es. Y a mí me parece bastante honesto, no solamente intelectualmente, sino además ética y moralmente, la declaración del fiscal de la Nación, quien ha reconocido que el trabajo que ha realizado un grupo de fiscales al interior de su institución ha sido claramente deficiente y ha afectado derechos de muchas personas. Yo espero que muchas de estas personas, como seguramente en su oportunidad lo haremos también a través del señor José Luis Bernaola, demande por daños y perjuicios a estos fiscales y a estos malos jueces también, Mario. Porque claro, hay intervención, por ejemplo, en las prisiones preventivas. Eso no se produce si es que el Poder Judicial, es decir, los jueces X, Y y Z, no acompañan ese pedido de la Fiscalía. Así es, porque la participación de la Fiscalía, como sabes, es postulatoria. Entonces ellos pueden pedirte lo que fuere, pero siempre hay un juez, como por ejemplo el señor juez Carguancho, que también ya fue separado, que solía tener este favorecimiento o siempre aceptaba los pedidos del Ministerio Público, y los ejemplos de prisiones preventivas, de allanamientos, de incautaciones, de embargos, son pues interminables, ¿no? Y mencionaba usted la posibilidad de que estas personas perjudicadas procedieran contra los fiscales y contra los jueces. Me imagino también que los sometieron a procesos que no se sostenían. El otro día, el viernes, estaba con nosotros acá el doctor Nagasaki y nos decía que sí, que esas posibilidades existen, pero que en la historia judicial del Perú no conocía un solo caso en el que aquello hubiese prosperado. Lo que sucede, Mario, es que es correcto lo que dice el doctor Nagasaki, pero no hay una cultura indemnizatoria del error judicial, ni tampoco del error fiscal, lamentablemente, en nuestro país. Y la razón puede ser bastante previsible, que es que son sus propios colegas, sus propios jueces, quienes tendrían que resolver en contra de ellos. Y esto que hay no una sucede, especie de otoronguismo tras
trasladado. Vamos, hay un espíritu de cuerpo, lamentablemente, ¿no? O sea, estos jueces o estos fiscales cometen un error, te archivan el caso, bueno, te dan la mano, una palmada, en el mejor de los casos, vaya usted, ¿y qué pasó con esos 10 años de mi vida que me quitaste, ¿no? ¿Qué pasó con el gasto y inversión en la defensa, en todos los problemas que han tenido? Pues eso tiene que ser resarcido. Pero la cultura de tal cosa no existe. Y esperemos que pueda cambiar, que a raíz de esto esperemos que pueda cambiar. Y quizás esto de hecho, ¿están pensando proceder en ese sentido? Sí, sin duda, sí. Y yo espero que a raíz de esto, Mario, pueda haber una reforma del sistema y que, por ejemplo, pueda hacerse algo similar a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos los fiscales pagan un seguro, de sus honorarios se paga un seguro, justamente pensando en este tipo de errores. Porque si hay un error en la actuación de algún fiscal americano, pues el seguro que ellos pagan resarce a la persona. Yo creo que esa sería una idea que, por ejemplo, podría evaluarse para aplicarse también en el Perú. Aparte del señor Bernaola, por ejemplo, el señor Kuczynski también está pensando en... Sí, bueno, en el caso de Pedro Pablo es un camino aún un poco más largo. Él tiene que transitar todavía el espacio del juicio oral. Hay algunos casos, como el que te comentaba en la pausa, el de aportes de campaña del año 2011, que ya fue archivado. Esperemos que el del 2016, esta semana o la próxima, está pendiente de resolverse un recurso de apelación, pueda seguir el mismo sentido, pero el caso Westfield, digamos que es el principal, que es la madre de todo esto, todavía está esperando fecha para juicio oral, ¿no? Pero a propósito de otros asuntos que sin embargo tienen cosas en común con la figura que estamos viendo, como por ejemplo lo que sucedió en su casa de CNI, ¿no tiene cómo proceder contra quienes dispusieron aquello? O sea, a ver, podríamos iniciarlo hoy, pero sería ir por cuerdas separadas, ¿no? Digamos, es estratégicamente conveniente esperar que culmine todos los procesos, que se determine ya que el señor es inocente, para poder ir ya contra el Estado, porque en este caso quien está bajo custodia, bajo administración de estos bienes incautados es el PRONAVI, que es en realidad una institución que depende del Ejecutivo, que no depende ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Y verosímilmente, ¿para cuánto tiempo más tiene este caso en lo que concierne a Pedro Pablo Kuczynski en particular? Verosímilmente. Mire, es una pregunta un poco complicada. Yo lo sé, pero me imagino que su propio cliente se la ha hecho varias veces. Sí, mire, a ver, el juicio oral esperemos que esté iniciando hacia finales de este año. Es un caso relativamente complicado, pero que no tiene a muchos integrantes. Básicamente es el señor Kuczynski, el señor Sepúlveda y la secretaria. Estamos hablando de la primera instancia. En primera instancia, yo estimo que pueda durar un año. Una segunda instancia, un año más, por lo menos un par de años más, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué no puede hacer Pedro Pablo? Mientras tanto, el expresidente Kuczynski mantiene una restricción de viajes, justamente. No puede salir del país. No puede salir del país, que viene del caso de aportes de campaña del año 2016. Que recordarás, se le impuso además un día domingo a instancias en que el señor quiso salir del país porque ya no tenía ningún mandato vigente, pero lamentablemente una jueza que felizmente ya no está en ese juzgado le impuso un último y vigente mandato de impedimento de salida del país por 18 meses. En fin, la verdad es que es un cuadro preocupante, a pesar de que soplan nuevos vientos. Eso me parece, y espero que puedan volver más fuertes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias al abogado tanto de Pedro Pablo Kuczynski como del señor José Bernaola, Julio Midolo, por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Pausa y volvemos. Trabajar en Shogun nos da muchos beneficios que van más allá de tener un trabajo seguro, con mejores remuneraciones. Tenemos muchos beneficios complementarios. La empresa nos da vivienda y el servicio de agua y luz. Eso, en la práctica, es un gran ahorro en servicios básicos. Además de nuestros sueldos, gratificaciones y servicio total de salud, tenemos beneficios económicos adicionales que llegan a superar los 39.000 soles por año. Esa es la gran ventaja de trabajar en una empresa responsable, que sí prioriza el bienestar de todas nuestras familias. Shogun Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos.
las elecciones municipales, regionales y locales, quiero decir, se acercan, van a ser en octubre, y por supuesto los distintos candidatos, por ejemplo a la Alcaldía de Lima, van apareciendo con sus distintas propuestas. En este caso estamos en compañía del candidato a la Alcaldía de Lima por el PPC, el señor Eduardo de Pomar. ¿Cómo está, señor de Pomar? ¿Cómo está, Mario? Muchas gracias por la invitación. A usted. Cuénteme, ¿usted es militante de tiempo atrás del PPC? Creo que un poco más de 40 años. Un poco más de 40 años. Así es. ¿Y esta es su primera postulación a una alcaldía? A la de Lima, ciertamente. Pero... A la de Lima, ciertamente. O sea, sí. Muy joven, a los 24 años más o menos, postulé a la alcaldía de Chorrillos, que más fue un desafío, un reto que me puso el doctor Bedoya para enfrentarme a Pablo Gutiérrez en aquella época, por Fredemo. Y obviamente frente a un personaje de esa naturaleza quedamos subcampeones. Pero sí, hicimos un gran trabajo, en ese tiempo conseguimos... ¿Y después no ha vuelto a postular en el tiempo? ¿Y desde entonces hasta ahora no ha vuelto a postular? Sí, acompañé a Lourdes, por ejemplo, el 2006 al Parlamento, en fin, pero siempre luchando en la directiva. He sido secretario nacional de política del Partido Popular Cristiano, he desempeñado varios cargos, he sido regidor metropolitano, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ha sido regidor, entonces sí ha estado en elecciones por supuesto, con resultados positivos, claro, para usted. En la oposición al gobierno municipal de Susana Villarán, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y qué cosa lo llevó ahora a aspirar a la alcaldía misma? Bueno, una razón fundamental, ¿no? Yo me niego a aceptar de que nuestros vecinos, que todos los limeños, todos los que vivimos en Lima, continuemos viviendo en medio del caos, de la inseguridad, del abandono y de la corrupción. Y en consecuencia valoro profundamente a mis vecinos, quiero esta ciudad y por lo tanto he tomado esa decisión de ponerme al frente para trabajar por nuestros vecinos y no para trabajar por, digamos, objetivos individuales, ¿no es cierto?, que muchas veces se usan como plataforma la Municipalidad de Lima para aspirar a otro cargo. Está usted aludiendo a Rafael López Aliaga. A varios, y por supuesto, la claro. Universidad de Lima, la Alcaldía de Lima específicamente. Pero claro, cuando prometen una Lima potencia mundial y hacen las cosas de manera mediocre, realmente hay que señalarlo, hay que criticarlo y hay que enmendar justamente los errores. ¿Hubo elecciones internas en el PPC? En el PPC, por supuesto que hubo elecciones internas. Sí. ¿Cuántos candidatos aspiraban a ser, a su vez, candidatos a la Alcaldía de Lima? No, en Lima no hubo candidatos, digamos, para... No, o sea, ¿fue una elección con candidato único? Con candidato único y se dejó como invitado, ¿no? Así es. Y ahora usted es consciente de que el PPC no viene de su mejor performance, bueno, hace tiempo, ni siquiera en Lima, que solía ser, digamos, el bastión de su partido. Sí, claro, o sea, son una serie de factores que han de alguna manera mermado esa potencia, esa fuerza electoral del Partido Popular Cristiano, pero sí tenemos nosotros pergaminos importantes, ¿no es cierto? O sea, tenemos referentes importantes en la gestión pública y en la política, por supuesto, empezando por Luis Bedoya Reyes, que fue alcalde de Lima 2 veces y que nos dejó esta obra emblemática, la gran obra de la Vía Expresa, el Mercado Central, Universitaria, la Avenida Perú, el Puente del Ejército, en fin, fundó la empresa municipal del transporte de Lima. Carlos Neuhaus Rizopatrón, el fundador del serenazgo, y que hay serenazgo casi en todas las ciudades del Perú, en las provincias y en los distritos. Y tenemos obviamente a un hombre como Julio Velarde, que salió de las canteras del Partido Popular Cristiano y es obviamente una pieza fundamental en lo que se refiere a la política monetaria del país, ¿no es cierto? De manera que eso es el Partido Popular Cristiano, ¿no? De la cantera del PPC, Galarreta, está también Bengolea, en fin, tienen Ernesto Álvarez, el actual ministro de Justicia también. Y queremos volcar todo eso, justamente esa experiencia, ese conocimiento, ese amor por la ciudad de Lima, con propuestas importantes pensando en la gente. Cuéntenos las más importantes para aprovechar el tiempo que tenemos. Bueno, las más importantes, porque todas son concurrentes y hay que trabajarlas integralmente, ¿no es cierto? No podemos decir esta primero, esta después, todas concurrentemente. Para nadie es un secreto que el problema de la inseguridad es el que afecta
transversalmente a toda la sociedad, como pasa también con el problema del tránsito y del transporte. Y en consecuencia, también tenemos que tener en cuenta que hay más o menos 2 millones de familias en Lima que tienen problemas de vivienda y que todos tenemos problemas del agua. Si vamos a la página de SUNAS, vamos a ver que hay 22 distritos que ya tienen racionamiento en este momento. En consecuencia, frente también a las amenazas del niño costero, tenemos que mirar a la gente que tiene viviendas precarias, que no tiene agua potable, que no tiene desagüe, que no tiene muros de contención y está justamente amenazada por esas consecuencias de estos fenómenos naturales. Por lo tanto, en el tránsito también tenemos que devolverle a la gente esas 4 a 6 horas que pierde diariamente los que manejan un Audi, un Mercedes-Benz y los que van en transporte público. Eso es lo que queremos hacer. Pero justicia, ¿de qué manera? Porque ese es el diagnóstico. Ordenando, primero, privilegiando la inversión en la vialidad para el servicio público. Nosotros habíamos propuesto el 2010 23 corredores segregados. Se hizo 1. Estamos proponiendo nosotros, por la situación financiera de la municipalidad y por el escaso tiempo, iniciar inmediatamente el 2027 con la construcción de 9 corredores viales, el ordenamiento de todas las intersecciones de la ciudad de Lima, que son 1800 más o menos, señalizar, ordenar el transporte y en consecuencia devolverle a la gente justamente, como le decía, esas 3 a 6 horas de la vida. Y por otro lado, en materia de la seguridad ciudadana, siendo esa una competencia fundamentalmente del Poder Ejecutivo, no es un secreto que el Serenazgo Municipal tiene competencias asignadas por la Ley de la Seguridad Ciudadana y por la propia Ley del Serenazgo. De manera que nuestra propuesta, después de 60 años de creación del Serenazgo, es que los serenos puedan portar armas de fuego para defender a los ciudadanos, a su patrimonio y por supuesto a la propia vida de cada uno de los serenos municipales, concurrentemente con la formación de las rondas urbanas hasta que la Policía Nacional recupere su capacidad operativa, porque son más de 60 años de abandono. Asesinan todos los días 3 personas por lo menos en Lima. Hace 2 semanas en La Victoria asesinaron a toda una familia, 10 miembros, 5 de los cuales fueron niños. Si lo entiendo bien, usted lo que dice es armar al serenazgo mientras la policía recupera su capacidad operativa. En ese momento, una vez recuperado, ¿desarman a los serenazgos? Podría ser una posibilidad, no, porque es lo que se deriva lógicamente de lo que me está diciendo. Lo que sucede es que en este momento la policía tiene un déficit de aproximadamente 36.000 efectivos. Solamente en Lima, el Serenazgo Municipal tiene 20.000 efectivos. En consecuencia, si la institución llamada por el Estado a proteger a los ciudadanos y su patrimonio es insuficiente operativamente, ¿por qué vamos a dejar de lado, a desdeñar esa potencialidad de la seguridad del Serenazgo Municipal? Por supuesto, con capacitación, preparación, porque hay críticas y gente que dice, pero ¿cómo va a ser posible? Es un civil. Oiga, los que entran a la policía, a la Academia de Policía y de las Fuerzas Armadas también empiezan como civiles. Para eso existe la escuela, para formarlos y capacitarlos. Y hay un dato fundamental: un vigilante privado, un custodio privado que protege a las personas adineradas y a las empresas, solo requiere 6 semanas de preparación para poder portar arma de fuego. En consecuencia, si un privado solo requiere 6 semanas, ¿por qué en el caso de los serenos no podemos, previa formación, incorporarlos a la protección de la ciudadanía? Muy bien. Hemos escuchado las propuestas del candidato a la alcaldía de Lima por el PPC, el señor Eduardo de Pomar. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias, Mario. Vamos a una pausa y volvemos con lo último. Trabajar en Shogan nos da muchos beneficios que van más allá de tener un trabajo seguro, con mejores remuneraciones. Tenemos muchos beneficios complementarios. La empresa nos da vivienda y el servicio de agua y luz. Eso, en la práctica, es un gran ahorro en servicios básicos. Además de nuestros sueldos, gratificaciones y servicio total de salud, tenemos beneficios económicos adicionales que llegan a superar los 39.000 soles por año.
Esa es la gran ventaja de trabajar en una empresa responsable, que sí prioriza el bienestar de todas nuestras familias. Shogun Hierro Perú, 34 años trabajando para todos los peruanos. Bien, y eso ha sido todo por hoy aquí en Portada. Nos vamos, se quedan con Angélica Valdés y Primero a las 8. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Primero a las 8. Nos acompaña Angélica Valdés y estos son nuestros titulares. Presidenta Keiko Fujimori ha anunciado que la próxima semana presentará el proyecto de ley para que el Congreso otorgue al Ejecutivo facultades para legislar. La mandataria estuvo en Piura conociendo sobre los trabajos ante el fenómeno de El Niño. Fuerzas Armadas se alistan para custodiar los principales pasos fronterizos. El anuncio hecho por el ministro de Defensa se suma al paquete legislativo anunciado por la presidenta que incluye la presencia militar en calles y transporte público. Denuncia contra el diputado Julián Pérez abre la primera crisis en el nuevo Congreso. Juntos por el Perú evalúa su suspensión mientras avanzan las investigaciones y aparecen llamadas y chats que complican su situación. Una multa superior a los 500 soles por conducir una motocicleta eléctrica en una ciclovía. Canal N ha podido comprobar que estos vehículos siguen circulando por esta vía exclusiva. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ordenado el despliegue de 4.000 policías y militares para reforzar la seguridad de Quito. De esta manera, el gobierno busca superar el control de las zonas más afectadas por el crimen organizado. Empezamos Primero a las 8.